Hola, me llamo Sol Gracia, soy nutricionista. Soy vegetariana hace 17 años, vegana hace 8 y hace 7 años que llevo una dieta basada en plantas integrales. Mi principal motivación en un comienzo era por empatía y compasión hacia todos los animales, pero también en el camino me fui dando cuenta de todos los otros beneficios que las dietas basadas en plantas tienen tanto para las personas como para el planeta en que habitamos todos y todas. Y hoy día soy parte de Xochimenú porque creo firmemente en el poder transformador de la dieta basada en plantas integrales, en la salud como en la conciencia de las personas, y quiero ser un agente de cambio para contribuir a que todas las personas en Chile y en todas partes del mundo puedan adoptar estos patrones de alimentación para construir el futuro que estamos necesitando como humanidad. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a este segundo día del lanzamiento de Xochimenú. Yo soy la doctora Pamela Pérez, soy endocrinóloga pediátrica y tengo un posgrado en nutrición y en alimentación basada en plantas. El tema de hoy que nos convoca es la nutrición preventiva en las carreras de medicina y nutrición. Y para desarrollar este tema tenemos dos presentaciones, dos entrevistas. En la primera entrevista tenemos a dos prestigiosas médicas. La doctora Marina Gainza Lain, ella es neuropediatra, investigadora, especialista en medicina del estilo de vida y en alimentación basada en plantas. Y la doctora Rafaela Rebein, médica dedicada a la nutrición y que está completando un curso de posgrado, actualización en nutrición vegetariana y vegana de la Universidad de La Plata en Argentina. Bienvenidas, Marina y Rafaela. Muchas gracias, Pamela, por la introducción y a Rafaela por unirse hoy día con nosotros. El día de hoy queremos conversar un poco sobre cómo la nutrición preventiva está o no está, ¿cierto?, en las distintas carreras de medicina y de nutrición. En general, la experiencia que hemos tenido nosotras es que esto lo aprendemos más en los posgrados, cuando ya estamos estudiando, ¿cierto?, después interesados en este enfoque. Y Rafaela, yo sé que estás completando un curso de posgrado en alimentación basada en plantas, por lo que me gustaría preguntarte qué fue lo que te motivó a empezar con este curso. Hace un tiempo me encontré con la medicina de los estilos de vida y uno de los pilares fundamentales es la alimentación saludable. Y a ir estudiando un poco más de eso me di cuenta de que la nutrición en sí es fundamental para prevenir y para tratar enfermedades, y que uno de los patrones que más se aconsejaba era la alimentación basada en plantas, ¿ya? Entonces, a partir de eso empecé a buscar cursos y llegué a este de Argentina porque los profesores son muy buenos y se manejan mucho en el tema y además están muy actualizados. Súper, me encanta. ¿Y cómo ha sido tu experiencia y las de tus compañeros en el curso? Súper buena, el curso es súper completo, la evidencia que muestran es mucha y es muy actualizada, y creo que todos estamos asombrados de que en verdad hay mucha evidencia que apoya la alimentación basada en plantas, ¿ya? Y además son cosas que si yo no hubiese hecho este curso jamás habría conocido. Es verdad, a mí también me pasa eso y me sorprende profundamente el gran nivel de evidencia que hay en esta área y el mucho desconocimiento que tenemos en pregrado sobre esto. Sí. ¿Tú habías tenido, por ejemplo, algún ramo con enfoque de nutrición preventiva en la universidad? No, había tomado un electivo que era de nutrición, que fue como en segundo o tercer año de la carrera, pero no estaba enfocado en prevención. Así que no, en verdad no habíamos tenido nada. Mm. Exacto, a mí también las poquitas veces que tuvimos una aproximación de nutrición en la carrera era, por ejemplo, consideraciones respecto, no sé, a la alimentación de un diabético que ya está con insulina o un Claro, paciente que ya está en diálisis, ese tipo de cosas. claro. ¿Qué herramientas has visto tú que te otorga, por ejemplo, la nutrición preventiva en tu práctica profesional?
Más que nada es el conocimiento, pero basado en evidencia, o sea, no dar consejos porque los he escuchado en otro lado o porque sí, sino que ya me puedo basar en estudios y eso ya me da mucha más confianza en lo que estoy haciendo, ¿ya? Son cosas que se van implementando de a poco, ¿ya? Pero me ha permitido también ir educando a los pacientes y ir como tratando de erradicar esos como conocimientos errados que generalmente tienen los pacientes o que les han dicho de otro lado, que han escuchado en las redes sociales, etc. Sí, genial. ¿Y has podido implementar, por ejemplo, en algún caso en particular o algo? ¿Tienes como algún ejemplo? No tengo un ejemplo así como puntual, pero sí he tratado por lo menos que todos mis pacientes siempre les recalco que tienen que aumentar las frutas, que tienen que aumentar las verduras, las legumbres, ojalá introducir granos integrales, grasas saludables y que los cambios sí tienen que hacerlo de forma gradual para que no sea algo como muy brusco y no sea imposible para ellos realizarlo. Y generalmente me funciona bien. Me funciona que llegan al control y los pacientes han aumentado todas esas cosas, se sienten mucho mejor, además ellos lo notan sobre todo en cómo se sienten, que tienen más energía, así que ellos mismos después andan motivados por los cambios. Y eso va haciendo que se motiven más y así. Súper. Claro. Y algo que igual me parece súper importante es que este enfoque no es solo para nutriólogos, para nutricionistas, ¿cierto? ¿A ti te parece que un curso de estas características o educación en este tema tendría valor para cualquier médico? Sí, ¿por qué? Porque al final la nutrición abarca muchas patologías, previene muchas cosas y es parte también como del tratamiento de muchas enfermedades. Y ya no nos podemos quedar con el paradigma antiguo de la nutrición, tenemos que estar actualizados. Quizás no un curso tan largo como el que yo estoy haciendo, pero algo que los enfoque porque sí hay colegas que no están actualizados y al final uno dice algo, otro colega dice otra cosa y los pacientes terminan muy confundidos. Entonces sería bueno que hayan cursos para todos los médicos de todas las especialidades. Súper. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Rafaela, por contarnos tu De nada, experiencia. gracias. Estoy súper de acuerdo que, claro, que este enfoque debería ser cierto para médicos generales, especialistas también, porque se relaciona con todas las áreas de la salud y aparte es algo muy costo efectivo al ser cierto tan preventivo y también dar otras opciones de tratamiento. Así que muchas gracias, Rafael, y te paso la palabra, Pamela. Gracias, Marina. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Rafaela. Muy interesante esta conversación que ustedes tienen. Entonces, uno se queda, claro, con esta entrevista, con el mensaje de que este conocimiento debe ser instaurado ya dentro de las carreras de medicina y nutrición, ¿cierto? Bueno, les agradezco mucho a las dos por esta interesante conversación y ahora vamos a continuar con la siguiente entrevista entre dos destacadas nutricionistas. La nutricionista Pamela Stay, ella es diplomada en alimentos funcionales y nutracéuticos, diplomada en docencia universitaria y magíster en nutrición clínica. Y la nutricionista Camila Artal, especialista en alimentación basada en plantas. Bienvenidas, Pamela y Camila. Hola Camila, un gusto saludarte, ¿ya? Hola, Y bueno, yo también tenía realicé bloqueado. esta entrevista en la semana de lanzamiento de la Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva. Para mí es un gusto estar acá. Y bueno, voy a partir consultándote sobre qué curso de alimentación basada en plantas realizaste. Bueno, yo realicé el curso de la Escuela Plantando Nutrición, la especialización de alimentación basada en plantas, el año pasado. Ya, ¿y por qué llegaste a elegir ese curso en particular? Bueno, yo en ese tiempo me encontraba transicionando desde una alimentación, me parece que vegetariana. También fue más que nada como por un tema personal. Quería también reducir un poco el consumo de lácteos, ya que era de las personas que en verdad abusaba de los lácteos. Y siempre había escuchado de la alimentación basada en plantas, pero no tenía mayor conocimiento teórico y quería profundizar un poquito y justo apareció la especialización y la tomé.
Bueno, ocurre mucho, como decían también recién en la entrevista, que en pregrado se ve muy poco la alimentación basada en plantas, tanto en las carreras de nutrición como en las carreras de medicina, donde se ve también parte de lo que es el manejo nutricional de la humanidad, de la comunidad. Y otra consulta que te quería hacer es si recomendarías este programa a otros nutricionistas y por qué también, si es que lo llegaras a recomendar. Por supuesto que sí, lo recomendaría en un 100%. La verdad que, como decía eh, la doctora recién, es súper transversal en o sea, claro, independientemente del área de que uno como Nutri o como médico se enfoque, es muy útil, es una herramienta muy útil para tratar enfermedades que uno comúnmente ve en consultas, diabetes, hipertensión, dislipidemia, muy útil. Además, el tema de ligarlo al tema de la salud planetaria también, poder enseñar eso a las personas, que es algo que no se habla mucho, bueno, ahora igual un poco sí, también lo hace muy bueno, considero. Ujú. Bien. Oye, ¿y encuentras que el curso tiene un valor para la atención de pacientes que no siguen una alimentación basada en plantas, que no son vegetarianos, por ejemplo? Sí, sí, de hecho, si bien uno para personas vegetarianas o veganas permite entregar el sustento y bases para de alguna forma responsabilizarlos también al momento de llevar este tipo de alimentación, en cuanto, por ejemplo, a la suplementación, a la obtención de proteínas de origen vegetal, en cuanto a las personas omnívoras, considerando que son personas que comúnmente no consumen frutas y verduras, no consumen legumbres, de hecho consumen quizás una vez por semana, si es que, o a veces por mes, no conocen pseudocereales, no consumen semillas, entonces poder educarlos y también consumen o abusan mucho de los procesados, entonces poder reeducar en ese sentido es muy útil y es una muy buena herramienta. Ujú. Bueno, la educación alimentaria es fundamental. De hecho, todos los nutrientes, vitaminas, antioxidantes, polifenoles están de los alimentos que vienen de la tierra. Entonces es Exacto. fundamental, ojalá aumentarlo en toda la comunidad y en todo el ciclo vital. Y por último, te quiero hacer la última pregunta, que en cuanto a qué dificultad tú has enfrentado en tu consulta, ya respecto a seguir o recomendar una alimentación basada en plantas. A ver, así como dificultad, eh, no sé, pero por ejemplo, me pasa mucho que llegan personas a mi consulta pensando que por el hecho de que yo, bueno, en mi descripción tengo alimentación basada en plantas, entonces me preguntan, oye, ¿atiendes solo vegetarianos? ¿Atiendes solo veganos? Y ahí es donde como que me aprovecho un poquitito de la instancia y les digo, no, también atiendo omnívoros, y trato de presentarles la alimentación basada en plantas, pero más como desde el enfoque de reducir alimentos de origen animal, porque sé que son personas que quizás no van a estar dispuestas a hacerlo. Trato sí de que aumenten el consumo de legumbres, son personas que consumen legumbres mucho menos de lo que se recomienda, y considerando que las recomendaciones aún siguen siendo un poco inversas, se recomienda mucho más lácteos, por ejemplo, en mayor frecuencia y proporción, carnes blancas versus legumbres, que podemos ver que se recomiendan hasta 2 veces por semana, siendo que es mucho mejor que se recomiendan, o sea, que se consuman en mayor cantidad y en mayor frecuencia. Ojalá todos los días, en distintas Exacto, preparaciones. Ujú. exactamente. Gracias, Camila. Ahora doy ahí el micrófono a Pamela nuevamente. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Camila, por esta interesante conversación. Ustedes han recalcado algo muy importante, que es la importancia que tiene la alimentación basada en plantas, tanto en la salud humana como en la salud planetaria. Y una vez más, insistir en la importancia que tendría llevar este conocimiento a todos los niveles, ya no solamente a la parte de posgrado. Muchas gracias. Tenemos unos minutos, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hay unas preguntas en el chat. ¿Las lees tú, Pame? Las leo yo. Acá las tengo. Para la nutricionista Pamela Stein, ¿crees que en el futuro
será necesario que todos los nutricionistas al menos sepan de alimentación basada en plantas en el marco del cambio climático? Muy interesante la pregunta. Creo que sí, es importantísimo que se incluya en pregrado, por lo menos la base de alimentación. Bueno, en el momento, por lo menos en la universidad que trabajo yo, se incluye una base de alimentación basada en plantas, pero es una base, es como una pincelada, ¿ya? Pero es necesario profundizar un poquito más, a lo mejor no una especialización, que eso se puede hacer en posgrado, pero sí conocimientos en cuanto a toda la evidencia científica que hay actualmente. Ojalá incluirlos más asignaturas, ¿ya? En más asignaturas a lo largo de las mallas curriculares, con la finalidad de que también la educación alimentaria, y que uno de cierta manera prepara a los futuros profesionales, se enfoque en promover este tipo de alimentos, ¿ya? Yo me doy cuenta de que está muy inserto el chip de los 3 lácteos al día, del consumo de carne, incluso en la academia, ¿ya? Entonces es un tema que yo creo que es importante ahí comenzar a actualizar las mallas curriculares, incluir más información sobre este tema que es fundamental, no solo por el cambio climático, sino también por salud, por clima, por mente, cuerpo, es todo al final la nutrición, ¿ya? Y si nosotros metemos basuras a nuestro cuerpo como alimentos ultraprocesados, obviamente si lo hacemos frecuentemente, podemos incluso provocar varias enfermedades que están comprobadas, que se relacionan con el consumo excesivo de azúcar, sal, grasas, etc. Creo que sí es fundamental reforzar esta temática, ojalá en pregrado, y sacar ojalá más cursos de especialización en este tema también, y que todos los profesionales ojalá puedan adquirir herramientas que les sirvan para poder entregar educación a la comunidad, que es lo que más necesitamos en este momento. Chile está número 1 en obesidad infantil, en malnutrición infantil. O sea, tenemos mucho que hacer ahí también. Aquí hay otra pregunta. Una pregunta a la doctora Rafaela. ¿Hay resistencia en medicina a estudiar o aprender sobre nutrición? ¿Alcancé a leer toda la pregunta? ¿Me la escucharon completa? Sí, se escuchó completa. Yo creo que entre los estudiantes de medicina no hay resistencia, porque en general los estudiantes están muy ansiosos y felices en aprender cosas. Así que si es que uno les enseñara de alimentación basada en plantas, de nutrición, estarían felices. Puede que dentro de los médicos más que lleven más años trabajando haya un poco de resistencia, pero ahí habría que hacer un acercamiento quizás más gentil, y al final la evidencia es lo que manda. O sea, uno no puede como descartar algo porque no le gusta, siendo que la evidencia es sólida y existe, ¿ya? Así que esa yo creo, no sé si alguien tiene más experiencia en esto. Gracias, Rafaela. Aquí hay otra pregunta, no va dirigida a nadie en particular, y dice, ¿en qué especialidades médicas la nutrición basada en plantas tendría mayor relevancia? La nutrición basada en plantas en oncología, ¿hay experiencia? Hola, súper buenas preguntas. Existe evidencia de que esto ayuda en todas las áreas de la medicina. Yo soy neuropediatra y me ayuda también la alimentación preventiva, incluso en la neuropediatría. Hay otras áreas en que esto es aún más fuerte y relevante, como cardiología, la nefrología, etc. Y como mencionan también, desde la pediatría uno lo ve mucho, ¿cierto?, como temas como que nos puede importar cuando ya estamos cerca del infarto o cuando ya pasó el primer infarto y no queremos el segundo, pero todas estas cosas preventivas deberían partir desde muy, muy temprano, ¿cierto? Desde la pediatría, desde el enfoque familiar. Entonces es algo que es relevante en todas las áreas de la medicina, porque la alimentación afecta a todo nuestro cuerpo y a cada uno de nuestros órganos. Es algo integral que no podemos dividir órganos que no se afecten o que no tengan algo que ver, ¿cierto?, con la nutrición. Todo está muy conectado. Y en el sentido también que preguntan, ¿cierto?, en la oncología también existe mucha información sobre cómo la nutrición preventiva puede ayudarnos en la oncología, disminuyendo el riesgo de muchos cánceres. Por ejemplo, en la carne
roja ya es catalogada como un cancerígeno tipo 2 por la OMS, y las carnes procesadas, independientes del color, ¿cierto?, de la carne, son un cancerígeno tipo 1 catalogado por la OMS, que está muy, muy demostrado de que aumenta el riesgo de cáncer, y en nuestras guías estamos recomendando, ¿cierto?, cancerígenos para todas las semanas, y obviamente es algo que debemos ir cambiando. También se ha visto en muchos estudios en que, por ejemplo, uno puede ir reemplazando con una proteína más de origen vegetal, y entre más es ese reemplazo, más se reduce el riesgo de muchos cánceres, especialmente el colorectal, etc. Así que en todas esas áreas hay mucha evidencia, y en ese sentido no es solamente para los que se dedican a nutrición, sino que también para los que están en otras áreas de la medicina. Muchas gracias, Marina. Aquí hay un comentario que dice que sería muy importante implementar políticas públicas al respecto. Y agradecimientos, varios. Entonces, considerando el tiempo, para terminar justo a la hora, quiero despedirme, quiero agradecerles a todos y a todas por su participación el día de hoy, y dejarlos invitados para mañana, miércoles a las 9 de la noche, para que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias a todos.